Bueno, pues muy bien, bienvenidos a la charla de Makers y la filosofía del código abierto por Zaragoza Makerspace, ¿vale? Entonces, no sé si sabréis un poquito, si nos conocéis, Zaragoza Makerspace, somos un Makerspace aquí en Zaragoza, evidentemente, como el nombre indica, y somos un grupo de personas que se dedica a desarrollar o a encontrar, buscar, realizar proyectos en este sentido, ¿vale? Que son muchas veces de código abierto. Entonces, a ver, aquí en esta primera presentación os vamos a contar, o os voy a contar un poco quiénes somos, luego os comentaré un poco qué es lo que hacemos y luego ya os desarrollaré en muchos sentidos qué es esta parte del código abierto, el software libre y cuáles son todos sus detalles. Entonces, somos una asociación sin ánimo de lucro. Eso para empezar. Y lo que nos dedicamos es a desarrollar proyectos en el ámbito de la tecnología. Entonces, uno de los objetivos que tenemos dentro de la asociación es promover el código abierto dentro de lo que es la ciudad y nuestra sociedad, también en el desarrollo de proyectos y también en el entorno educativo. Entonces, somos un grupo de personas que si para alguien le interesa puede acceder a nuestra página web, que es www.zaragozamakerspace.com, y ahí tendréis toda la información, tanto como para buscar algún tipo de contenido interesante, algún proyecto o algún elemento, como si también quiere formar parte de la asociación y ser socio. Comulgamos con la filosofía del código abierto, eso ya lo he dicho, y trabajamos por una educación gratuita y libre. Entonces, es un apartado en el que se exige una adaptación técnica y ética sobre la tecnología, porque evidentemente la tecnología ahora mismo está prácticamente por todas partes. Y de alguna manera, tanto como personas profesionales o como personas que, o sea, como ciudadanos, tenemos un poco la obligación de saber qué es lo que estamos utilizando, qué es lo que compramos y cómo lo utilizamos. Entonces, mi nombre es Adrián Blasco Carrillo o Blascar para los amigos, porque en todas las redes que me queráis encontrar me voy a poner siempre ese nombre. Entonces, todo lo que yo pueda desarrollar, por ejemplo, en Internet, lo haré bajo ese seudónimo. Si queréis buscar alguna cosilla que esté relacionada conmigo, pues también podéis buscar Blascar en Google y entonces os aparecerá todo lo que he publicado. Soy presidente de Zaragoza Makerspace y trabajo como profesor de nuevas tecnologías. Me encargo también del entorno educativo y soy jefe de sistemas de una academia que de aquí de Zaragoza que se llama Enseñalia. También estoy trabajando en la Universidad de Zaragoza en un proyecto muy, muy especial que se llama Make It Special. Este proyecto también os recuerdo a todos los que estáis aquí y a los que queráis ver, el 18 de mayo también voy a hacer una charla sobre este proyecto, en el que Make It Special es una iniciativa o una plataforma en el que se intenta buscar o poner en comunicación y de la pantalla compartida. Un momentito, ¿me escucháis bien? ¿Se me ha ido la pantalla? Sí, sí, perfecto, Adrián. Si quieres pongo un poquito. Uy. Pongo un poquito la pausa, si quieres. Sí, por fin, porque... Venga. Pues entonces, lo que se estaba comentando es que también me encargo de lo que es el proyecto Make It Special, en el que nos dedicamos a... o es una iniciativa para comunicar entre makers profesionales y familias para buscar soluciones a las necesidades de alumnos con necesidades o educación especial. Entonces, si os metís en el enlace o buscáis Make It Special en Internet, este PowerPoint lo dejaré público porque existen muchos enlaces y entonces igual conviene que vayáis poco a poco viéndolo. Hay muchísima información. Entonces, os comparto. Aquí me imagino que veis cómo es la página web de Make It Special y entonces vamos a desarrollar una serie de proyectos que también están relacionados con este entorno de makers, software libre y adaptado a lo que es una necesidad ciudadana, ¿vale? Bien, pues después de esta presentación voy a hacer una pequeña introducción acerca de qué es un maker. Me imagino que muchas personas ya sabréis qué es un maker y si no lo sabéis, pues bueno, es una persona que tiene un interés
en aprender con muchos de las tecnologías que están ahora, que son actuales, y las características que nos mueven es que somos muy inquietos, somos autodidactas, tenemos muchas ganas de aprender y colaborar en sociedad en este tipo de proyectos. En este caso, aquí tenéis una foto en la que tenemos pues, unas impresoras 3D y como ya sabéis, las impresoras 3D es uno de los iconos de cómo ha empezado todo este entorno del software libre y cómo ha ido evolucionando para que todos tengamos en casa una impresora 3D, por ejemplo. Es una cuestión que seguramente, después voy a comentar un poquito más en profundidad. Entonces, la cultura maker se basa en el conocimiento libre, en compartir, en reciclar y es una pequeña filosofía para llegar, para definir un mundo sostenible. No solamente en el ámbito de lo que es la persona, o sea, de qué es lo que realiza cada uno en su casa, sino dentro del mundo profesional, el mundo de la empresa, cómo se puede desarrollar una persona con herramientas de software libre. En este caso, lo enfocamos, por un lado, en un apartado que es el lado maker, pero también vamos a verlo como en el lado de la empresa. Muy bien. Entonces vamos a empezar a definir una serie de términos. Los términos que se suelen utilizar pueden ser a veces muy ambiguos porque existen muchísimas palabras que son como muy equivalentes, sobre todo cuando hacemos uso de las traducciones del inglés al castellano. Evidentemente, nosotros vamos a tratar lo que es la definición de open source o código abierto. Tendríamos la definición de open software, que sería relacionado con lo que es el código o el software de un sistema operativo, de un programa, etc. Y el open hardware. Digamos que existirían esas diferencias. Pero luego hay una diferencia, que aquí lo tenéis con un asterisco, que open source o código abierto no es lo mismo que software libre. Software libre, en su traducción, o bueno, en inglés, sería free software, y no es exactamente lo mismo. Son como dos corrientes que tienen mucho en común, pero luego veremos que tienen sus pequeñas diferencias, ¿vale? Entonces, el open software es, digamos, para diferenciarlo, veréis estos logos, que son los que definen el open software y el open hardware, que hay como una especie de engranaje y otro que es como una especie de círculo abierto. Y digamos que, bueno, la Zaragoza Makerspace nace de la combinación de los dos. El logo, pues, es una combinación de los dos logos de Open Software y Open Hardware. El código abierto ofrece acceso al código fuente de un programa. O sea, digamos que se definen por varios puntos y por un lado es que si algo está definido como Open Software, principalmente tendrá que tener acceso al código fuente de un programa. Luego que tenga una licencia asociada en el que sea de un libre uso para que cualquier persona pueda modificar el código. Que tenga un formato de distribución que sea libre o que esté liberado, que se pueda compartir el código fuente y que no tenga ningún tipo de discriminación en, bueno, pues, de países, de áreas, de elementos varios. Si ninguno de vosotros desarrolla o va a desarrollar o tiene definido el utilizar un tipo de licencia u otra, lo vamos a explicar aquí. O si lo vamos a utilizar de terceros, ver que esa licencia conviene o que nos dejan realizar todos estos puntos, es decir, acceso al código fuente, que es de libre uso, de libre redistribución, compartirlo. Open Hardware, por otra parte, se define como a un nivel de aplicación en electrónica, es decir, el Open Software sería para el código, el hardware sería para todos los elementos, sistemas embebidos en los que podemos alojar un programa que tenga un uso que puede ser cualquiera. Se define, eso está más abierto, es decir, no está tan definido como Open Software, pero el Open Hardware lo que sí que tiene que tener, que no es el código fuente, serían los diagramas esquemáticos, que ahora os enseñaré, para que veáis cómo se desarrolla. Es decir, qué es eso de esquemático. Si alguien no ha utilizado un programa para realizar una placa electrónica, pues entonces veréis qué es esto de esquemático.
que pueda proporcionar una independencia, es decir, que no exista una empresa detrás que sea privativa y que se pueda reutilizar y adaptar el modelo tantas veces como se quiera para poderlo poner o compartir en comunidad. Bien, como antes os he dicho, open source, open software, no es lo mismo que free software, ¿vale? Free software se define como software libre y realmente es como un movimiento, una filosofía, una ética, más que una práctica en sí. O sea, evidentemente sigue siendo una práctica, pero open software es código abierto, menos estricto que software libre, que free software, pero se define como en un sentido pragmático que es llevar a la práctica esas necesidades de código abierto. Entonces aquí existen varias zonas en las que no tienen, hay algo que no tienen en común, porque el código abierto, digamos que tiene que responder a muchas de las necesidades de muchas personas que no tienen por qué cumplir con todo lo que define el free software. El free software, digamos que tienen que estar definidas por 4 libertades, que son la libertad de uso, la libertad de estudio, la libertad de modificación y la libertad de distribución. Estos 4 puntos realmente son muy equivalentes a los que hemos visto para open software, pero ya veremos que dependiendo de la licencia que vayamos a utilizar, el open software puede estar limitado porque muchas veces, aunque un programa pueda ser de código abierto, puede estar limitado en cuanto a la explotación comercial, por ejemplo, o en otros muchos sentidos, ¿vale? Entonces, free software se definiría como lo que sería lo más libre para garantizar las libertades de uso del código de software, y open software se debería definir con un tipo de licencia que se adapte a cada proyecto, ¿vale? Dentro de toda esta marabunta de códigos, tendremos otros muchos más que seguramente si hemos estado utilizando muchos programas, puede que no conozcamos, pero los estamos utilizando día a día, como shareware, freeware, careware, gearware, copyleft y bueno, software privativo, que prácticamente es el más común quizás. El software privativo, voy a empezar por el software privativo, porque realmente aquí se establece la diferencia entre lo que es el código libre con respecto al software privativo. El software privativo ya de primeras no tienes el código fuente a mano para poder buscar si existe algún fallo, si existe alguna mejora, es decir, está totalmente capado. Como podemos decir que no tenemos ninguna libertad con respecto a su explotación, es decir, es de una empresa o es de una persona y no nos daría permiso para poder ver qué es lo que hay dentro y qué es lo que hace. Entonces, en este apartado, free software, o lo que es el software libre, digamos que establece unas emergencias, porque al no saber qué es lo que ocurre detrás de un programa de software privativo, pues entonces pueden estar, digamos, explotando lo que serían los datos de la persona, o podrían estar, digamos, desarrollando una actividad que nosotros no es la que hemos contratado. Una serie de cuestiones que a nosotros nos aleja como usuarios que queremos tener un pequeño control acerca de todo lo que es el código que usamos. Al fin y al cabo, nosotros somos consumidores, pero como consumidores también tenemos derecho a establecer una serie de pautas de uso, ¿vale? Shareware, que es el primero que tenemos en la lista, es, como una pequeña definición un poquito resumida, sería que el usuario puede evaluar de forma gratuita el programa con sus limitaciones. Entre paréntesis, para entenderlo mejor, sería como la prueba gratuita de 30 días, que me imagino que habéis visto muchas veces. Si un programa solamente te deja utilizar el programa en sí en un periodo muy concreto de tiempo, o si no es un periodo muy concreto de tiempo, sino que es con una limitación cualquiera, como puede ser una contraseña, como puede ser pues un usuario, una serie de requisitos, pues entonces sería shareware. Es decir, existe una limitación y entonces a partir de ese periodo de tiempo o esa limitación concreta,
pues no nos dejarían utilizar el programa más adelante. De esa manera, lo que se aseguran es que cuando nosotros ya hayamos probado el programa, que digamos sería una de las ventajas, nosotros probamos el programa antes de comprarlo y luego ya decidimos si comprarlo. Prácticamente esto lo hacen casi todos los programas que pueden ser, no sé, pues un Photoshop o de edición gráfica o de música. Siempre nos dicen, pues prueba esta parte gratis y luego ya, si quieres, lo compras. Son servicios que nos proporcionan, pero no es continuo. También hay que fijarse que aquí no nos están dejando el código fuente. Una cosa es que lo podamos evaluar y otra cosa es que lo podamos ver, qué es lo que hay dentro. Evidentemente, no nos están garantizando que podamos ver el código fuente. Freeware, por otro lado, es un programa informático cuya distribución es gratuita. Cuando se define que la distribución es gratuita, tampoco nos están dando o no implica que sea libre. Es decir, no nos están dando el código, no nos están definiendo qué es lo que hace, pero que cuando nosotros lo vayamos a utilizar es gratis. Por poner un ejemplo, podríamos tener una aplicación en el móvil que es totalmente gratuita y que hace muchas cosas que a nosotros nos facilita la vida, pero, por ejemplo, podrían estar cogiendo pues, datos de nuestra posición pues, para, no sé, pues, para hacer cálculos, análisis de lo que sea. Pues ese sería un formato freeware. Nosotros no sabemos qué es lo que hace por dentro, podría hacer algo que realmente nosotros no queremos que haga, pero es gratis. Entonces sería formato freeware. Hay otros dos que son los siguientes, Carware y Beerware. Carware realmente no tendría nada más que orientarse a un software distribuido que beneficia la calidad. Pues serían programas que lo que hacen es una actividad social. Nada más que eso, simplemente pues sería un programa que podría ser de código abierto y se distribuiría solamente con ese concepto, caritativamente. Beerware es la licencia menos restrictiva de todas prácticamente porque digamos que una de las cuestiones que sí que se quiere asegurar o manejar dentro de cada una de las licencias es que la persona que haya desarrollado el proyecto, digamos, tenga una pequeña autoría, aunque no sea totalmente el que vaya a explotar comercialmente su programa, que digamos se le reconozca el trabajo que ha realizado. Entonces, Beerware podría ser como la menos restrictiva en muchos de esos conceptos. Cada uno de estos enlaces lo podríais clicar y veríais en Wikipedia, porque en Wikipedia prácticamente está todo, los conceptos que aquí se manejan. Y copyleft es prácticamente donde salen casi todas las definiciones. Es una práctica que define que los usuarios compartan y distribuyan el software con la misma licencia. Aquí, que lo vamos a ver en la siguiente transparencia, vamos a ver el logo. El logo que es una C que está dirigida hacia la izquierda. Seguramente os sonará porque hay una que es una dirigida hacia la derecha. Y ahora os explicaré qué es lo que tiene en relación. Las cuestiones a tener en cuenta en todo este concepto es que software libre no implica que sea gratuito, porque por mucho que estemos convencidos de que nosotros podemos descargarlo, que lo podemos utilizar y que lo podemos modificar, etcétera, 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 que sea fácilmente accesible no implica que sea gratuito, puede tener una licencia no comercial y en todo caso pues también podría tener partes que sean, o sea, que puedan ser las dos, que pueda ser gratuito y a su vez de pago con otros elementos adicionales. Hay otra cuestión a tener en cuenta, que es que la calidad del software libre no es peor que la del software privativo y esto puede llevar a confusión muchas veces porque al final estamos acostumbrados a utilizar software privativo que nos ofrece unas garantías, pero la práctica nos ha demostrado que por mucho software privativo y que por muchas personas que han trabajado en el proyecto, el software libre no es peor o no es de menor calidad. Esto es debido a lo siguiente. Si el software libre lo pueden compartir muchas personas, seguramente serán más personas que las que estén en una empresa trabajando. Si son muchas personas las que están, que además también se dedican profesionalmente al desarrollo de software o de código,
pues pueden ser capaces de encontrar vulnerabilidades o mejorar este programa pues, en menos tiempo. Es decir, ahorrar, digamos, sería como un ahorro con respecto a un formato de empresa. Entonces, no hay que caer en la confusión de que el software privativo, por solamente ser privativo, es mejor que el software libre. De hecho, la práctica ha demostrado que muchas veces es bastante mejor el software libre que el privativo. Es menos complicado de mantener por lo mismo, porque existen muchísimas personas detrás que pueden estar trabajando al compartirlo de una forma extensible. Y los programas open source suelen ofrecer mayor seguridad, también por el mismo concepto, porque es bastante más fácil encontrar las vulnerabilidades. Bien, a lo que os decía antes, tenemos dos símbolos que son el de copyleft, que está dirigido hacia la izquierda, y el de copyright. El de copyright ya estamos bastante más que acostumbrados porque prácticamente se encuentra en la mayoría de los vídeos de época de hace muchísimo tiempo. Siempre teníamos el sello de copyright, sigue estando el sello de copyright en todas partes, evidentemente, y copyright se refiere a los derechos de autor. Entonces, los autores siempre tienen derecho a la protección contra el uso no autorizado de sus obras. En el apartado jurídico, el copyright tiene definidas 6 puntos que serían los derechos morales, patrimoniales, los derechos conexos, de reproducción, de comunicación pública y de traducción. Cubren muchos apartados y digamos que ofrecen unas garantías a la persona que desarrolla un contenido. Muchas veces suele ser, no tiene por qué estar relacionado con código y, en fin, es prácticamente al que más acostumbrados tenemos. Tenemos un sello de copyright, entonces tienes que tener muchísimo cuidado de cuándo, de qué estás explotando. Si estás poniendo a la venta o si estás modificando ese mismo tema desde el apartado cultural, artístico, etc. En asterisco también os he puesto que las copias de copyright se mantienen sujetas a este copyright hasta 70 años después de la muerte del autor. Esto es importante saberlo porque la explotación de una serie de contenidos, cuando ya expira este periodo, digamos que ya pertenece al dominio público. Cuando son obras muy reconocidas, pues cuando ya han pasado un tiempo determinado, pues entonces ya, digamos, puede ser libre para poder volver a lo que sería el abierto, digamos, porque allá podríamos coger ese, pues ya sea lo que sea el contenido, poder modificarlo o poder usarlo para nuestro beneficio. Copyleft, en cambio, pues digamos que sería la versión contraria al copyright. El autor permite la libre distribución de copias y versiones modificadas de un trabajo, exigiendo que los mismos derechos sean preservados en las versiones modificadas. Entonces, en contraposición del copyright, al copyright, pues eso, ofrece al autor una garantía de que ese es su trabajo y el copyleft proporciona un método en el que este trabajo puede ser distribuido y para la comunidad y también ser modificado. Vale, pues después de toda esta pequeña explicación, un poquito por encima de qué es o de dónde estamos entre copyleft, copyright, las distintas secciones de free software, open source, open software y open hardware. Cada una de esas palabras que os he definido son cuestiones de un mismo conjunto y que tienen que estar establecidas por una licencia. Es decir, cuando nosotros vamos a utilizar un modelo, nosotros tenemos que ir a buscar cuál es el que más se adapta a nuestro proyecto. En este caso vamos a utilizar una licencia. Las licencias disponibles, en este caso yo he puesto un resumen, que este resumen se basa en una plataforma que es de desarrollo de software libre, que es GitHub. Y entonces tenéis en esta lista todos estos elementos que, como veréis, son cada una licencia. Veréis que hay una que es muy común, que es la Creative Commons, que seguramente, bueno, os puede sonar. Esta también es la más común, estas dos son las más comunes, la GNU o GNU y la Creative Commons. Y luego tenemos otras muchas más, la del MIT, una de Mozilla
y luego hay otras que incluso podríamos decir que están hasta como inventadas, pero no, existen. Y son bastante interesantes. Entonces, el problema al que vamos a enfrentarnos casi siempre es cómo vamos a elegir nosotros la licencia que más se adapta a nuestro código. Entonces, aquí os he dejado un enlace que os llevaría a esta página web. A ver, decidme si os veis esta página web donde dice elige la licencia que vas a utilizar. Sí, sí, sí. Muy bien. Pues entonces, aquí en esta página web, digamos que podemos empezar a leer, digamos, descartando cuáles son nuestras necesidades para luego ya proporcionar la licencia que nosotros queremos. Entonces, ¿queremos o necesitamos que la comunidad trabaje en este mismo proyecto? Pues entonces definiríamos estas y entonces nos darían a elegir las que nosotros. ¿Queremos una que sea muy simple y permisiva o me preocupa que haya mejoras a la hora de compartir? Entonces, pues bueno, elegiríamos y nos darían unas selecciones que serían las definidas. Cada una de ellas, evidentemente, tiene cualidades muy concretas. Y si quisiéramos buscar algunas licencias que estuvieran más disponibles, pues aquí tendríamos una opción. Entonces, esta de aquí, esta página web, a mí me parece muy, muy interesante porque aquí sí que se puede ver en verde, en azul y en rojo cuáles son las aplicaciones de cada una de estas licencias. Hay algunas que evidentemente pues, no tendrán los puntos verdes, los puntos rojos. Es decir, existen limitaciones, condiciones y permisos. Digamos que se pueden definir por esos tres apartados. Y si nos prestamos atención en el lado de permisos, sí que veréis que hay algunas que son comunes. Muchas veces en cuanto a la distribución, en cuanto al uso privado o el uso comercial. Veis que las primeras tienen uso comercial, distribución, uso privado, pero luego ahí puede haber algunas que no. En este caso concreto, como estamos hablando de free software, todas van a ser de uso comercial. Es decir, cualquier persona que pueda escoger una licencia de este tipo, la podría explotar económicamente. Entonces, no habría ningún problema a la hora de pues, alguna cuestión legal. Aquí sí que podríamos tener una serie de limitaciones en cuanto a los puntos rojos que simplemente, pues, por ejemplo, este de aquí pues usa, tiene algunos derechos asociados. ¿Vale? Muy bien. En este sería, nos podríamos meter a ver cuál sería cada una de ellas, pero la documentación es muy extensa. Entonces, os recomiendo que encontréis o busquéis una página que simplemente defina qué es lo que estáis buscando, si queréis que sea comercial o que no comercial, etcétera, etcétera, etcétera. Y si queréis profundizar un poquito más, pues también. Se puede leer todo lo que queráis, que está todo publicado. Vale, de las que más conocidas tenemos la GPL New. Realmente, New GPL es como una licencia de referencia porque fue de las primeras que empezaron como esta lucha para crear un modelo de licencia para proteger el software libre. Entonces, está, digamos, creada por la Free Software Foundation en 1985, creo recordar. Y entonces hay un apartado, si nosotros vamos a cualquier proyecto, siempre tendría que haber una zona donde podemos ver la licencia que se está utilizando. En este caso, yo he cogido, por ejemplo, la página de Arduino. Un Arduino que es la robótica educativa por antonomasia, porque lo utilizamos en muchos centros, sobre todo en el mundo maker. Y aquí veréis que tenemos en GitHub un apartado donde pone licencia, obtendremos un archivo que es un texto en el que define la licencia que se está utilizando. Entonces, cuando le damos clic sobre esta licencia, entonces aparecería cuál es la que se está utilizando y a partir de aquí el desarrollo de qué implica utilizar esta licencia para este código en concreto. Entonces, en cada proyecto debería existir un texto en el que se define qué licencia es la utilizada para poder nosotros pues, explotar o buscar cuáles son las libertades que nosotros podemos ejercer sobre este código. En este caso, Arduino tiene
la New GPL, que es la más abierta prácticamente. Vamos con la Creative Commons. La Creative Commons antes os había definido como que estaba Free Software, que es la más relacionada con la GPL, es la, digamos, la más purista, entre comillas, y luego está el Open Source. El Open Source realmente lo que quiere hacer es llevar a la práctica muchas de las necesidades, y en Creative Commons lo han conseguido de la siguiente manera. Establecen, digamos, esto de aquí son 6 licencias distintas, y lo común que tienen de todas estas licencias es el by, este que pone by, que es la atribución, es decir, que el autor siempre tiene que estar reconocido como el que ha iniciado un proyecto, es decir, hay que hacer mención a este autor. Y luego, a partir de ahí, definimos cómo de abierto es esta licencia. En este dibujo de aquí, que está en verde hasta en rojo, vamos a ir viendo que CC0, que sería de dominio público totalmente, este sería solamente que tenemos la responsabilidad de hacer mención al autor, y aquí de hacer mención al autor y que compartamos de la misma manera con la misma licencia. Share alike, que puede ser que no esté muy bien definido, aquí el enlace se puede introducir para poder ver qué es lo que significa. Share alike significa que cuando nosotros vamos a utilizar o modifiquemos el programa, lo tenemos que publicar con la misma licencia. Es decir, con el mismo formato que se ha hecho con respecto a la original. No podríamos entonces cambiar a una que fuera no comercial a una comercial. En este caso, entraríamos en este apartado de aquí, non-commercial, donde aparecería el símbolo del dólar tachado. Símbolo del dólar tachado ya estaría, digamos, entre comillas, un poco en contra de lo que es el software libre totalmente accesible para todos, porque si tú no puedes explotarlo comercialmente, pues entonces existe una limitación en este sentido. Esta limitación significa que, pues, que tu código está disponible, pero no lo pueden utilizar para sacar un beneficio. En este caso estamos hablando de un beneficio económico empresarial o industrial. Si, bueno, me imagino que habrá muchas personas pues, que habrán utilizado un código pues, para hacer, porque al final no solamente utilizamos un código, podemos utilizar muchísimos códigos en conjunto y, claro, a saber cuántas licencias tenemos que estar usando. Pero bueno, eso ya es otro tema. Entonces, y más abajo tendríamos el ND, que son los no derivados, en los que ya ni siquiera podemos hacer una modificación de este código y ya, y a partir de aquí ya serían las más restrictivas. Es decir, cuanto más restrictivo es, pues ya estamos dejando de hablar de lo que es el software libre. Entonces, una cuestión muy llamativa en este sentido es que, al igual que os he enseñado antes, un enlace donde nosotros podemos escoger qué tipo de licencia quiero definir, pues aquí en Creative Commons también nos permiten elegir una licencia con una especie de formulario que es muy fácil de utilizar, ¿vale? En esta página web, dice creativecommons.org, choose, pues, ¿cuáles son las características de tu licencia? ¿Quieres permitir que se compartan las adaptaciones de tu obra? Pues puedes decir sí o que no, y entonces veis que ya están cambiando los iconos. Cuando ya están cambiando los iconos, pues entonces tú ya estás definiendo qué tipo de licencia tienes. ¿Quieres permitir usos comerciales de tu obra? No, pero ya están añadiendo una. Y entonces, solamente con estas dos opciones del formulario, ya te define cuál es la licencia que tú quieres utilizar. En este caso, ya te están definiendo que esta no es una licencia de cultura libre o de software libre por el hecho de simplemente explotarlo comercialmente. Ya veis. Y luego ya el resto, pues cogeríamos este elemento y decimos, vale, esta es la que sí que voy a utilizar, y cuando ya la utilice, pues puedo copiar todo el código, es decir, el código que nosotros tendríamos que publicar en la licencia para definirla como tal. Se puede poner un logo o se podría poner todo la explicación de cuál es la licencia que estamos utilizando. ¿Vale? Ok, siguiente. Entonces, ya vistos el tipo de licencia, aquí vamos a empezar a introducir también qué es qué ejemplos podemos tener. He empezado por Open Hardware, ¿vale? Porque el Open Hardware puede estar más limitado. Siempre estamos hablando de
un sistema que es embebido electrónico. Es decir, no hay muchísimas personas en el mundo que se definan como expertas en crear, pues, por ejemplo, una placa. En este caso, las que más estamos utilizando son Arduino, una Raspberry, una BeagleBone. Y os he dicho antes que en vez de ser un código como tal, lo que tenemos es un esquemático. Y el esquemático, si nosotros hacemos clic, voy a dar a aceptar, si hacemos clic, el esquemático de una placa electrónica sería esto. Es decir, esto sería el equivalente a tener el código libre de un programa. El esquemático lo que nos proporciona es cuáles son las conexiones que tiene que tener este elemento de hardware para poder nosotros, por un lado, saber cómo funciona con todos los elementos que están por aquí conectados. Evidentemente, lo que se está utilizando aquí es un estándar de electrónica en el que tenemos amplificadores, chips, cuáles son las conexiones, etcétera. Y nosotros, si como tal, como está publicado, podemos coger estos elementos, replicarlos y hacer modificaciones sobre él para crear un nuevo elemento o crear una modificación alternativa. Entonces, si nosotros buscamos que hay una placa que se dedica o que se define como Open Hardware, realmente tendría que tener un esquemático como tal, y entonces, pues, por ejemplo, para este modelo de Raspberry, que es la placa utilizada, tendríamos otro esquemático. Y este esquemático, pues, al ser, en este caso, es una placa un poquito más compleja porque ya tiene otros muchos elementos, pues entonces veríamos que eso, pues que tenemos todos estos, todo este esquemático para poder también modificar y desarrollar una nueva, por ejemplo. También tenemos la BeagleBone, lo he puesto por ejemplo, o sea, lo he puesto como ejemplo adicional. Y seguramente habrá muchísimas más. Pero las más conocidas podrían ser estas porque son las que más se pueden utilizar. Si me decís, pues igual hay alguna más que no sepa yo. Vale, desarrollos Open Hardware también existen como iniciativas, como en este caso son las impresoras 3D. Las impresoras 3D no son placas como tal, pero, o sea, placas con un software dentro, que sí, que también, pero pueden ser como elementos constructivos. Una impresora 3D está formada por muchos elementos que, si los pones en conjunto, forman cualquiera de las impresoras 3D que están publicadas de esta manera. No solamente estaría la electrónica, sino sería todo el montaje de cómo se desarrollan los ejes y los movimientos, etc. Esto también se define como Open Hardware. Y aquí veis que en la página web de reprap.org tenemos todas estas impresoras 3D disponibles para replicar. Como os había dicho antes, al ser públicas existen un modelo, bueno, no voy a decir infinito, pero cada persona que pueda coger esta impresora 3D puede hacer modificaciones sobre ella y crear una nueva que pueda ser mejor. Actualmente las que se están vendiendo, yo no sé si pueden mejorar, pero es decir, al final los resultados merecen la pena. Otro elemento que tenemos aquí son gafas de realidad virtual. Como Open Hardware, a ver, la página, existen también desarrollos para poder crear estos elementos que me imagino que si sabéis algo sobre realidad virtual están las típicas Oculus Rift o las HTC Vive, que son de empresas, estas son privativas, pero han sacado un modelo que también son compatibles con consolas y que se pueden utilizar y están totalmente abiertas por si nosotros quisiéramos manipularlas o modificarlas. En este caso, estas serían las OSVR, que creo que es Open Software Virtual Reality. Open Software no. Y aquí, como interesante, también tenemos un elemento que es el WikiHouse. El WikiHouse, aunque realmente no sea electrónica como tal, define una iniciativa en el que vamos a crear elementos constructivos para crear nuestra propia casa. Al fin y al cabo, se dejan todos los planos para poder desarrollar pues eso, construcciones libres, abiertas, o sea, soluciones alternativas a las que nos pueden vender. Y entonces, pues, podemos buscar entre proyectos
cuáles serían los que más nos convendrían para poder aplicar en, bueno, pues en nuestra ciudad, en nuestra casa, los recursos que se han utilizado. Y tenemos una documentación para poder desarrollar en este sentido y también vendría a tener una licencia en este apartado de OpenCloud, porque se ha abierto. ¿Vale? En este caso tendríamos, bueno, el Arduino, la Raspberry, que son estas dos. Y siguiente punto, después del Open Hardware vendría el Open Software. Y es porque, bueno, he dejado este en segundo lugar porque evidentemente el Open Software es el que reina prácticamente en todo este contexto, ya que existen muchísimas aplicaciones, y aquí me he quedado corto, es decir, estas son las que os he puesto en dibujitos, algunos los reconoceréis, otros puede que no, y son las que más se utilizan en muchas de las plataformas o servicios, tanto para empresa como para uso personal. Entonces, seguramente reconoceréis pues, que el WordPress, que es prácticamente el líder en cuanto a páginas web, mucha gente utiliza WordPress y es código abierto. Moodle, que es una plataforma educativa, también es código abierto. Wikipedia, evidentemente, es abierto. Tenemos un paquete de Office, que es el típico que nos viene con nuestro sistema operativo Windows. Y también hay una alternativa libre, que es LibreOffice. Tenemos de edición gráfica, de edición de vídeo. Tenemos unas que son muy interesantes, porque ahora últimamente está muy de moda la inteligencia artificial. También existen librerías de inteligencia artificial gratuitas y de código libre. Android es de código libre también, que son todos los sistemas y dispositivos móviles. Mozilla es el gestor de correo, bases de datos. Este que es la plataforma de proyectos GitHub. Y estos que están en la esquina, que son bastante o especiales, Linux, que es todo un sistema operativo abierto, que es el que vamos a abordar un poco más en este momento, porque vamos a introducirnos un poco a qué es Linux. Me gustaría saber quién de todos vosotros ha utilizado Linux alguna vez o quién no. Yo sí. ¿Sí? Sí. Bien, bien. ¿Y qué tal la experiencia? ¿Bien o mal? Pues, bueno, yo soy Maite. Sí. Bien. Lo que pasa es que como yo no sé desarrollo de código, Vale. pues cuando me metí en la comunidad a preguntar alguna duda, sencillamente no entendía la respuesta. Vale. Entonces, bien, muy bien, cuando tenía cerca de mí amigos que me decían, sí, no, esto es así y tal. Pero cuando ese amigo se fue a vivir a Alemania... ya no tenía soporte. Ya era distinto, sí, sí, sí. Vale, es muy habitual que, claro, el Linux pueda estar definido como un sistema operativo demasiado técnico porque sí que requiere de algunos conocimientos, pero sí que se están desarrollando alternativas para el uso de escritorio que se pueda adaptar al uso habitual. En este caso yo os voy a enseñar cómo podríais, digamos, introduciros un poco en el entorno Linux sin morir en el intento, ¿vale? A ver, sí. Entonces, todos estos programas serían libres, no son los únicos, hay muchísimos más, y cuando digo muchísimos más hay bastantes más de los que nosotros valoramos, y solamente utilizamos los privativos, que prácticamente es una fracción muy pequeña de todo lo que hay ahí fuera. Entonces, hay muchas veces que como ciudadanos convendría dedicarle un tiempo a saber cuáles son las posibilidades que tenemos y poder elegir a partir de ahí cuáles serían nuestros intereses. Lo digo para que cojáis un poco el gusanillo y veáis un poco cuáles son las alternativas. Vale, pues en este caso, yo aquí voy a definir que realmente existen distintos ámbitos de aplicación para todo el software libre. Nosotros, como somos pues, makers, que tenemos una asociación propia para desarrollar todos nuestros robots o todos nuestros aparatos y demás, pues estamos como pez en el agua, pero también existen alternativas para gente que se dedique a desarrollar, para gente que es profesional en empresa o para su uso personal en casa. Es decir, existen alternativas para todo perfil. Quizás el que más os puede ser útil sería el de uso personal y el profesional.
En el uso personal, una de las cuestiones que son muy valorables es la independencia con respecto a las licencias que tenemos que contratar para poder usar un programa o sistema operativo. Windows, en concreto, necesita de una licencia si no queremos que tenga unas restricciones, etcétera. O Apple solamente podemos utilizar sus modelos. Si no son compatibles con Apple, no podemos utilizar ninguno más. Para Mac, para iPad, para todos estos dispositivos. Entonces, software libre para el uso personal nos permite ser totalmente independientes. Y esto es muy valorable, porque en cualquier momento, cualquier cuestión, podrían dejarnos sin tener uso o, de alguna manera, tener que pagar una licencia ya de primeras. La seguridad y la privacidad también es un concepto muy importante en el uso personal, porque la privacidad es un elemento que tenemos que valorar en el concepto de que estamos dando un uso a un programa que no sabemos muy bien cómo funciona por detrás, pero es bastante posible, vamos, casi seguro, que nuestra privacidad, y lo habréis comprobado muchas veces al utilizar simplemente Google, el buscador, que os aparecen anuncios dedicados solamente por el simple hecho de haber hecho una búsqueda. O sea, se crea un perfil y entonces vuestros datos están siendo utilizados para proporcionarte, digamos, o para venderte experiencias de uso. Lo llaman así. Pero yo, por ejemplo, el otro día me estuve comprando una silla y de repente, una silla para la habitación porque se me ha roto y de repente un montón de anuncios relacionados con sillas. Pues, oye, vaya qué casualidad. Y luego también está la compatibilidad con otros dispositivos, impresoras. Aquí el tema que es muy recurrente es el tema de que la impresora no me funciona. Pues la impresora no me funciona pues por cualquier motivo, porque el driver no está instalado, etcétera, etcétera, etcétera. Pues los programas abiertos, el software libre, casi siempre tienen compatibilidad con todos los elementos que podamos aplicar o que podemos introducir. Yo lo he comprobado y es real. Todos los elementos que yo pueda conectar son compatibles con un programa de libre. Para profesionales. Los profesionales hay muchas veces que utilizan, pues digamos, programas que pueden ser de oficina, que pueden ser gestor de correo, que pueden ser, pues, ¿qué puedo decir? Formatos de gestión que nos ahorran mucho trabajo. Si nosotros no sabemos utilizarlos o no tenemos una licencia para poder realizar todas estas tareas, pues perderíamos, digamos, o nos haría un coste añadido dentro de nuestra actividad. Entonces, estos servicios personalizados merece la pena que, si son libres, nos permitan desarrollar estas actividades sin ningún coste añadido, porque hay muchos, bueno, luego os enseñaré que muchas de las facilidades que nos proporcionan es a costa de algo a cambio. En este caso, si es software libre, no tendríamos este modelo. Tendríamos una adaptación al mercado, porque está en continua evolución, y las soluciones técnicas, bueno, también depende del perfil, pero existe muchísima documentación para poder desarrollar una actividad profesional sin caer en el software privativo o tener que pagar siempre a una empresa externa. Para el desarrollador tenemos el concepto de pues, que al ser libre nos permiten ver el código fuente, podemos aprender de ese código fuente, podemos programar, podemos aprender en el proceso y podemos aportar a la comunidad. Y como makers, pues bueno, tenemos muchísimos elementos con los que poder extendernos en todas nuestras necesidades. Electrónica, impresión 3D, robótica, domótica y podría decir muchas más. Bien, pues voy a contar un poco la historia. Os voy a dejar unos enlaces donde hay dos documentales que están relacionados con lo que es Richard Stallman, que es un activista creador de la Fundación Free Software Foundation en 1985, y él explica muy bien todos estos conceptos. Hay mucha gente que puede estar de acuerdo con toda su ideología o gente que no, o sea, que sí y que no. Definen muchísimas cosas, es decir, no hay que estar de acuerdo en todo. Y es muy difícil estar de acuerdo en todo.
pero sí que tiene unos puntos de vista que merecen la pena valorar. Pues aquí, como pues, pongo en resumen, son muchos más. Defiende los derechos de todos los usuarios sobre el software. Si es privativo, evidentemente nosotros como usuarios no tendríamos nada que definir, no tendríamos nada que hacer. Seríamos simplemente los consumidores y nos tendríamos que contentar con eso. Defiende la privacidad de los datos generados por los usuarios a favor de las empresas. Es decir, nuestros datos están siendo utilizados. Eso es evidente y lo estamos viendo día a día. Defiende la independencia y define el software privativo como un instrumento de poder y opresión. Este sería un poquito más radical, pero digamos que puede llegar por esta línea, ¿vale? El software privativo puede ser un poco un enemigo de lo que es el free software, pero al fin y al cabo también es un complemento, es decir, uno no existiría sin el otro. Bien, os voy a hacer una pregunta. Si nosotros pudiéramos o nos dieran la opción de elegir, ¿qué sistema operativo escogeríamos de entre todos los que hay? Yo os he puesto 3, Windows, Mac y Linux. Si quizás un Android también es otro sistema operativo derivado de Linux, pero no sé si hay alguno más ahora en funcionamiento, pero no creo que este sea muy conocido. ¿Cuál escogeríais vosotros? ¿Quién escogería, por ejemplo, Mac? Levantad la mano, ¿quién escogería Mac? Mac me parece que tiene una pequeña restricción en cuanto al precio ya de primeras, pero bueno, sigue siendo una opción válida. Yo, por ejemplo, Mac sí que lo valoro en entornos de investigación porque son muy robustos, evidentemente. Si es para un uso personal, pues tampoco me hace falta gastarme todo un dinero. Bueno, ya veo que uno sí que cogería un Mac, ¿vale? Muy bien. ¿Quién escogería un Windows? Un Windows al que estamos habituados muchas veces. ¿Un Windows 1? Solo, uy, me parece muy raro, ¿eh? Que solamente haya un Windows entre todos. ¿Y Linux? ¿Quién escogería Linux? Uno. Bueno, voy a darle un empate de 1 a falta de valoraciones. Pero bueno, una cuestión que es la que determina cómo estamos utilizando los sistemas operativos es que nos dan, desde un principio, no nos dan a elegir qué sistema operativo queremos. Si nosotros vamos a comprar un ordenador, no podemos elegir que ese sea un Windows, bueno, si es un Mac, nos tenemos que comprar el ordenador Mac. Si es un Windows, podría ser otro ordenador, pero ¿por qué no? Yo puedo coger un ordenador cualquiera y instalar cualquiera de las 3 versiones. O incluso poder descargar el mismo ordenador o tener las 3 versiones a la vez. Yo, por ejemplo, en este ordenador tengo Windows y varias versiones de Linux. Entonces, la gente normal no hace eso, pero digamos que el aspecto concreto a lo que quiero referirme es que el Linux no nos lo dan por defecto ni como posibilidad para elegir a la hora de la compra. Entonces, pues bueno, la pantalla azul de Windows es muy común y pues hay muchas veces que los errores simplemente ya tenemos la pequeña obligación de estar funcionando con Windows, pueden salir errores y bueno, cada uno, digamos que nos lo dan hecho. Si nos lo dan hecho, pues oye, si no tenemos opciones, quizás las opciones las tendríamos que llevar a cabo nosotros mismos. Vale, pues entonces pasamos de Richard Stallman como creador o fundador de Free Software Foundation, donde establece todo este parámetro de licencias, a lo que es Linux, que creador Linus Torvalds. Linus Torvalds, en su momento, esto fue hace mucho tiempo, tenéis aquí en este enlace, tenéis la historia documental, código Linux, en el que os explican cómo fue el desarrollo de toda esta plataforma o software que nos ofrecen, ¿no? Digamos, en este caso, el núcleo de Linux. Y Linux nace como realmente nace como un proyecto que luego se convirtió como una alternativa al software privativo. En ese momento no había tantas opciones como ahora, evidentemente, eran muy limitadas, entonces tenías que utilizar lo que te daban. En las universidades se utilizaba un sistema que era Unix y sí que era abierto, pero solamente estaba en el entorno universitario. Entonces, Linux nace a partir o a raíz de Unix. Linux es difícilmente vulnerable en cuanto a la seguridad. ¿Por qué? Porque cuando se desarrollan
cuando una persona tiene que desarrollar un virus, lo que se va a enfocar es a cuántas personas puede acceder. Entonces, si una persona va a infectar al 80% de la población que está utilizando Windows, va a crear virus para Windows. Entonces, digamos que es el más explotado. De todas maneras, también Linux, al tener un mayor soporte, pues es difícilmente vulnerable tanto por el modelo de núcleo que tiene y por la comunidad detrás que va actualizándose día a día. Tiene una mayor velocidad. Hay una cuestión que yo he notado muchísimo, que por ejemplo en Windows con el tiempo de repente empieza a ser cada vez más lento. Por algún motivo se empieza a llenar de datos que aparentemente no sabemos muy bien por qué se están acumulando y va cada vez más lento y al final pues yo por ejemplo siempre me he visto obligado a formatear todo el ordenador porque no había manera de solucionar eso. El usuario, bueno, ocupa poco espacio. Realmente un sistema Linux puede ocupar 7 gigas e incluso puede que a partir de ahí menos. O sea, es muy, muy ligero. A partir de ahí tú ya puedes instalar todo lo que necesites. Entonces, el usuario es el que elige siempre qué es lo que quiere instalar. Cuando nosotros vamos a comprar un ordenador a la tienda, tenemos Windows y ya tiene instalado una serie de cuestiones que realmente yo, por ejemplo, como cliente, como consumidor, no las necesito, pero me vienen ya predefinidas. Y lo bueno que tiene es que existen distintas versiones adaptadas para su uso. Linux creó el núcleo, pero a partir de ahí empezaron a salir muchos modelos más. En este caso, aquí he puesto unos pocos, dirían Ubuntu, Linux Mint, Fedora. Bueno, hay muchísimos más para un concepto muy concreto. Pues, por ejemplo, si yo quiero hacer un Linux, pero que sea para un apartado educativo, pues hay distribuciones de alguien que se ha preocupado para establecer una serie de aplicaciones para solamente educación o para entornos gráficos. Creo que ahora algunos también para gaming. Al final la comunidad es la que crea las distribuciones. Vale, pues después de estas dos pequeñas explicaciones, vamos a derechos de autor y patentes. Hay una cuestión que también es que hay que comentar, es el desarrollo de las patentes. Las patentes se establecen como un formato en el que un invento se puede establecer como de explotación para personal o para empresa. Entonces, uno de los problemas de las patentes es que la tecnología no avanza hasta que se cumple la expiración de la patente, es decir, solamente la puede explotar el que ha desarrollado esa patente. La duración de la patente suele ser de unos 20 años, entonces cualquier elemento o cualquier patente que esté en activo, hasta que no cumple su periodo, no puede ser aprovechada después por un elemento de software libre. Entonces, el software libre lo desarrollan muchas personas de forma colaborativa y entonces una patente se reduce al entorno de desarrollo. En este caso, pues, las personas que están trabajando en él solamente para ellos mismos. Los derechos de autor, que digamos estaría más relacionado con el copyright, es la propiedad intelectual permanece dentro del software libre de forma intacta, es decir, tú no pierdes tu autoría. Pero en este caso, los derechos de autor, cuando son en el ámbito cultural y artístico, no se suelen utilizar como licencias libres, es decir, son, digamos, un ámbito un poco diferente al código, al open software, al open hardware. Bien, pues voy a establecer 3 casos. El caso de la impresión 3D. Antes hemos hablado de patentes y en este caso de las patentes, la tecnología de la impresión 3D realmente ya había sido inventada hace muchísimo tiempo. De hecho, la mayoría de los procesos de fabricación ya han sido definidos y patentados a finales del siglo XX. O sea, podríamos no estar hablando ahora mismo de impresión 3D, podríamos estar hablando de, no voy a decir coches voladores, pero podríamos estar hablando de cualquier tecnología que podríamos estar utilizando hoy en día, pero que solamente se lleva a nivel industrial, porque los procesos de fabricación ya han sido estudiados y definidos desde hace mucho. Entonces, no fue hasta el año 2009 en el que la impresión 3D no comenzó a ser abierta, porque se patentó en, a ver si me acuerdo, en 1900... No son exactamente 20 años, a partir del 2009, creo que era 1989, no, 87 o algo así. Entonces, RepRap
que es la página web que os he enseñado antes con todas las impresoras 3D disponibles, fue el encargado de que después de la expiración de esta patente, desarrollara todos estos modelos de impresora. De hecho, como ya os he enseñado antes, tenéis un montón de modelos de impresora que se pueden replicar para poder crear y tener una impresora 3D en casa. Es decir, todos estos de aquí no hubieran sido posibles hasta que no ha vencido la patente. La tecnología, en este caso de posición fundida, aquí tendré que poner 3D, fue patentada por la empresa Stratasys. Y bueno, aquí veis cómo fueron los modelos de las patentes en su momento. Este es el de arriba, es el de posición fundida. Los otros dos son otros modelos, son bastante más caros, pero bueno, siguen siendo patentes. Siguiente, el caso de Lego. El caso de Lego es muy conocido, evidentemente, porque es muy común, es muy divertido, los juguetes de bloques. Tiene una patente que empezó en 1958 hasta 1981. En 1981 ya venció la patente y cualquier persona o cualquier empresa podría desarrollar el mismo formato de juego de bloques con los Lego. Aquí tenemos la patente y tenemos incluso hasta las medidas para poder replicar. Nosotros con una impresora 3D podríamos hacer las piezas en Lego y poder hacer nuestro propio juego de bloques. Y en su momento ya se hicieron los bloques, o sea, otros modelos de empresa con este mismo concepto. Pero, ¿qué es lo que ocurre cuando vence una patente? Que es que exige un cambio en el modelo de negocio dentro de lo que es la empresa. En este caso, Lego se adaptó muy bien porque definió un modelo avanzado hacia la robótica. Estuvo desarrollando Lego Mindstorm, lo hizo con éxito. Ha desarrollado una serie de contenidos en Steam, que es para educación, en tecnología y en ciencia, y luego también se ha metido dentro de lo que son películas de animación y nuevos modelos adaptados al cine. Entonces, lo hizo muy bien porque al tener una base de construcción para juguetes, también definió un modelo para construir robots. Entonces, digamos que no ha muerto con respecto a una competencia cuando la patente ha expirado ya. O sea, hay un formato de renovación dentro del negocio que además también veremos después en otros modelos de negocio. Y este de aquí es el tercer caso que va a estar más orientado al caso de hardware libre. El hardware libre es bastante más complicado en el caso de poder replicar, porque cuando nosotros tenemos un elemento que es hardware, aquí dentro, en lo que es este chip, pues es bastante difícil saber qué es lo que está ocurriendo dentro y entonces hay que crear, o bueno, hay que establecer un desarrollo de ingeniería inversa que se dedica a prácticamente hacer pruebas hasta saber qué es lo que tiene dentro o cómo está conformado. Entonces, hubo una persona en su momento que hizo el proyecto iStorm. El proyecto iStorm se basa en coger un elemento de estos que son totalmente privativos, es decir, no nos dan información de cómo está hecha esta placa, pero a través de ingeniería inversa puede establecer todas estas pautas para poder desarrollar, bueno, aquí tenéis todo, esto está publicado, pero en otras muchas páginas se explica con más dibujos, ¿vale? Pero este es el proyecto iStorm. Y el proyecto iStorm lo que hace es coger esta especie de módulo, que es una FPGA. Una FPGA es un modelo en el que es como una programación de placa, pero bastante diferente al que estamos acostumbrados, como puede ser Arduino. Y una cuestión que tiene interesante es ya lo diré que no me sale. Que puedes crear robots de una forma diferente y no es tan accesible. Digamos que tendríamos que hacer un curso o ir a la universidad para poder enfrentarnos a este modelo. En cambio, al haberse creado una ingeniería inversa en este modelo, sí que podemos saber cómo funciona una FPGA por dentro. Al saber cómo funciona una FPGA por dentro, pues la comunidad ha creado una serie de contenidos abiertos para que la gente pueda aprender cómo funcionan por dentro y no tener que crear, pues eso, un desarrollo de contenidos en una universidad, sino que los tenemos públicos y aquí, por ejemplo, en este GitHub
Obi-Juan, que es un maker español bastante profesional, pues tiene un montón de vídeos en los que enseña cómo se funcionan estos modelos de placa. Ya digo que no están disponibles o no estaban disponibles hasta hace unos años y había que estar en un curso de formación muy específico para poder saber cómo funciona esto. Y luego tenemos la creación de una comunidad que es FPGA Wars. FPGA Wars, pues, si nos metemos en este enlace, veremos que hay un montón de información relacionada con el desarrollo de FPGAs, que en este caso nos sirven para hacer proyectos muy variados y entonces también sirven para educación, para el entorno educativo con adolescentes. Aprenderían a programar y aprenderían a saber cómo funcionan estos elementos, siendo que antes no podían. Bien, estamos a punto de acabar, chicos. El uso del free software en la cultura maker, existen varias consideraciones a tener en cuenta, y es que un maker raramente se dedica a la tecnología profesionalmente. Entonces, principalmente cuando alguien quiere desarrollar un proyecto necesitaría de una inversión, necesitaría de gastar dinero para poder acceder a herramientas que le permitan desarrollarse. En este caso, el software libre nos proporciona que o es un bajo coste o que el software a ser libre es gratuito muchas veces. Las herramientas de software libre permiten un aprendizaje en función de la extensión del proyecto, entonces esto está muy bien porque nosotros podemos establecer una serie de pautas y qué es lo que estamos buscando. Hay otra cuestión también muy importante, es que el software privativo no entra en competencia o no hay que cancelarla simplemente por el hecho de querer solamente usar software libre. Si nuestra solución atiende a que tenemos que utilizar software privativo, pues, evidentemente a nosotros nos produce un costo, un tiempo el adaptarnos a las tecnologías. Pero se valora preferentemente utilizar software libre. Y la capacidad que tenemos los makers es que podemos analizar las posibilidades de usar un programa u otro y escoger el que más nos conviene. De hecho, utilizamos prácticamente la mayoría de todas las herramientas y no nos cerramos ninguna puerta. Vale, y luego ya casi para finalizar, en este caso la explicación teórica, el open source está en la sociedad actual en muchos aspectos. En este caso realmente tendríamos, he puesto 3, que sería Apple, Amazon y Microsoft. Son modelos de compañía que se tienen que adaptar continuamente a lo que nosotros estamos generando dentro de lo que es el software libre. Entonces, si los servicios son cada vez más de código abierto, digamos que Microsoft hace relativamente poco compró GitHub, que es una plataforma de software libre. Microsoft no era libre en su momento, en su principio, era todo privativo. Entonces ha creado una transformación. Entonces está transformándose en algo que sea más abierto, pero evidentemente ante esto no es que sea ni mejor ni peor, simplemente es que se está adaptando para sobrevivir, evidentemente, y entonces tiene cada vez más código abierto, desarrolla más en código abierto, pero tiene que desarrollar servicios que le permitan, digamos, establecer su modelo de negocio. En este caso, aquí he puesto 5, que sería desarrollo de servicios por suscripción y licencias. Cuando nosotros cogemos un programa de Microsoft, tendríamos que pagar una licencia si queremos utilizar en toda su extensión. Puede que nos dejen una parte gratuita, puede que nos dejen otra de pago. Un apartado que sería consultoría y soporte técnico. Si tenemos algún problema, ¿qué llamamos? Pues entonces tendríamos que también definir este pago. La gestión de los datos. Hay muchas veces que nosotros estamos dando datos a Microsoft, a Amazon y a Apple para ellos utilizarlo en sus también modelos de negocio. Y en este caso no estamos hablando solamente de Microsoft, de Amazon y de Apple, sino que también tenemos las redes sociales. Facebook, Instagram, Twitter, o sea, todos estos utilizan los datos de los usuarios para crear publicidad y anuncios, y no solamente eso, sino que están desarrollando la infraestructura de inteligencia artificial, Big Data y Machine Learning para poder crear más modelos de negocio, es decir, están avanzando en ese sentido, pero están produciendo esa transformación. Quieren ser más código abierto, lo hacen, a ver, no lo hacen todo de código abierto, siguen existiendo como un modelo de negocio, pero digamos que quieren formar parte de esto, de este formato que crea la comunidad, en este caso las personas. Entonces desarrollan infraestructura de servidores en la nube, muchos servicios que tenemos en la nube
si los contratamos, los pagamos, pues entonces pues los tenemos ahí, pero también están acumulando datos y analizándolos. Tienen servicios extendidos basados en inteligencia artificial, pues conversacionales, asistentes virtuales, un montón de cuestiones que a nosotros en un futuro seguramente nos serán útiles. Pero bueno, cada cosa va avanzando a su tiempo y a su momento. Y hasta aquí toda la parte teórica. Entonces, gracias por elegir software libre. Aquí tenéis la información de quiénes somos en la Asociación Zaragoza Makerspace. Y ahora vamos a ir un momento al apartado teórico, al apartado práctico. Entonces, ahora, si queréis, ¿tenéis alguna pregunta al respecto de todo lo que os he contado? Sí, por favor. Dime. O sea, el hecho de patentar un producto no implica que puedas, creo que lo has dicho, pero bueno, primero de todo, muchísimas gracias, que me ha encantado. De nada. Y que, o sea, no implica que tú puedas desarrollar diferentes tipos de licencias. O sea, estoy pensando en algo que leí del CERN, del Laboratorio de Física de Partículas, porque ellos, cuando no patentaron la web, se dieron cuenta después del problema de la trazabilidad, ¿no? O sea, como que muchísima gente no sabe. Estamos, ¿en Sí. qué año? Es que depende también de qué año nos estemos moviendo. O sea, Las patentes responden a... Sí, perdón. O sea, mi pregunta es si al patentar ahora mismo no puedes decidir, o sea, no puedes definir, perdón, diferentes tipos de licencias. Por ejemplo, una licencia para el mundo educativo que sea totalmente libre y gratuita. Una licencia para la industria que no, pues que tal. O sea, entonces no sé si lo... Sí. ¿Adrián? Es que no te escucho bien. Entonces, vale. no te escucho bien. Entonces, Vale. estoy intentando construir toda la frase que has dicho. Vale, perdón. O sea, la pregunta resumidísima sería si ahora mismo no hay modelos de patentes que sean compatibles con diferentes tipos de licencias. O sea, yo tenía entendido eso, que al patentar... Sí, creo que sé lo que quieres decir. Yo te respondería que no. O sea, porque realmente las patentes responden a una necesidad que está, a ver, ¿cómo te diría yo? Muy por encima, como sería a un nivel industrial, a un nivel en el que se requiere una serie de recursos que son como una invención totalmente pionera en un concepto muy concreto. Por ejemplo, una investigación y desarrollo de años. O sea, las patentes responden a unas necesidades que, a ver, ¿cómo digo yo? No sería la creación de un código. O sea, la creación de un programa realmente no es una patente en sí. Pues sería, puedo equivocarme, pero la creación de un programa no sería un invento que vaya más allá de lo que ya se está haciendo, sino que simplemente la tecnología la estás utilizando para hacer un producto distinto. O sea, yo lo que entiendo es que la patente es lo mismo que la documentación de un programa o de lo que sea, que la haces pública, era secreta hasta el día que tú fuiste a la oficina de patentes y la registraste. Lo que pasa es que, claro, o sea, y documentas todo como lo has hecho y lo haces público. Público en el sentido de que ya no es secreto, en ese sentido. No es secreto, la gente no la puede explotar. Eso entonces, es. Pero no la puede explotar. Yo pensaba, y era una de mis grandes dudas, ¿no? O sea, yo pensaba, tú lo haces público y luego ya, dependiendo, público en el sentido de no secreto, y luego ya dependiendo del tipo de licencias que definas, entonces es más o menos accesible. Es algo que debo... Sí, mira, por ejemplo, si quieres, puedes mirar las patentes que ha desarrollado Tesla. Tesla libera las patentes. Entonces, a diferencia de otras muchas marcas, entonces liberar las patentes sí que implica que tú le estás dando permiso a otras personas para explotarlo. Pero entonces estamos hablando de una tecnología que puede ser pionera.
este caso Tesla, está desarrollando muchos elementos que son, o sea, que responden a unas necesidades de industria, de Vale, vale. economía. Sí, buen ejemplo, sí, sí, sí. Entonces, sí que las liberan, hay muchas que las liberan y están públicas, entonces tú las puedes mirar y ver cómo están definidas. Si no están públicas, o sea, si no están abiertas, Sí. lo que va a ocurrir es que tú puedes saber cómo funciona el modelo, pero no lo puedes replicar hasta que se libere. Vale. Entonces, es una diferencia con respecto a todo el software libre, todo el open hardware, el open source. Sí, sí, pero quiero decir que también es una evolución en el mundo de la patente, ¿no? O sea, Correcto, que correcto. De acuerdo, vale, vale, vale. Muchas gracias. Bien, a ver, pues la siguiente parte, que además ya me queda poco tiempo, es que vamos a ver un Linux, ¿vale? Entonces, aquí yo he cogido y he creado una máquina virtual. Una máquina virtual es simplemente un ordenador dentro de mi ordenador y este es un Linux. Pero ¿qué es lo que pasa? Que si veis mi escritorio, es un Windows, pero por detrás es un Linux. Esto lo he hecho solamente para engañar en este sentido. Cuando la gente no se suele adaptar mucho al entorno de escritorio de un Linux, a la primera vista, entonces lo que sí que podemos hacer es hacer que todo esto se parezca en su mayoría a un producto Windows, que estemos más adaptados de escritorio. Esto lo digo porque, por ejemplo, en muchas empresas, en concreto China, hace esto. Para sus empleados, coge el escritorio de todo un ordenador y lo adapta a sus necesidades, que sí que saben que los saben usar sus trabajadores, y realmente por detrás es un Linux. ¿Por qué? ¿Veis? Aquí me pone Linux Mint y entonces yo puedo acceder. Hay diferencias con respecto a un Windows, evidentemente, pero sigue siendo un Linux por detrás. Al tener más estabilidad, al tener menos problemas porque se pueden llenar muchos, al ser menos vulnerables en cuanto a virus, pues cuando una empresa está desarrollando todo un modelo de negocio y depende mucho de las personas que lo están utilizando, pues entonces hacen esta especie de estrategia. Cogen y ponen una especie de Windows por detrás. O sea, con Windows como si fuera simplemente la cara y ya está. Entonces, antes os he enseñado un montón de elementos, un montón de programas que en este caso pues yo los he definido como si yo me quiero dedicar a la edición de fotografía, al diseño de videojuegos, a la educación, entonces voy a coger en cada carpeta y voy a guardar todos los elementos que yo voy a utilizar para cada cuestión. Uy, espera un momentito. No. Entonces, en edición de vídeo tendríamos, pues, por ejemplo, muchos programas de formato libre para poder realizar las mismas cosas, o sea, la misma actividad que utilizaríamos en cualquier ordenador. Entonces, para hacer esto sería bastante fácil porque tenemos un gestor de aplicaciones. El gestor de aplicaciones o la administración de aplicaciones sería cómo acceder del Android, donde nosotros buscamos las aplicaciones que yo me quiero instalar y me las instalo. Entonces, lo que hace estos programas, o lo que se llama gestor de software, es buscar los programas que tengo disponibles y si yo estoy interesado en ese programa en concreto, me lo instalo directamente, se conecta a internet y lo instala en mi ordenador. Vaya, parece que ahora no me está respondiendo bien. Vamos a ver, administración de aplicaciones. Pero como veis, es exactamente igual que cualquier otro ordenador. Y ya digo, si me va lento es porque estoy en una máquina virtual. Entonces, yo lo que suelo hacer es que si yo tengo muchas cuestiones, pues tengo editores de música. Si me pongo a hacer 3D, tengo editores 3D para poder realizar todas mis necesidades. Si yo me dedico al vídeo, pues también tengo editores de vídeo. Tengo reproductores, o sea, también podría ir a juegos y aquí tengo todas las aplicaciones pues, que tengo disponibles. Programación, pues tengo Arduino, tengo Sublime, tengo tal. Entonces, se ha gestionado todo ya para que sea muy intuitivo para el usuario. En este caso, para el usuario que quisiera tener un escritorio, o sea, en su ordenador,
este elemento. Y entonces en este gestor de software, que no me está funcionando ahora mismo, ahora, ¿vale? Ahora pues yo puedo coger y me quiero instalar Spotify. Pues si yo me quiero Spotify o Skype o WhatsApp, entonces tengo disponibles todas estas herramientas simplemente dándole un clic y accedería a descargar e instalar todo este elemento. Entonces es bastante sencillo. Yo le doy a instalar, podría conectarme a mi sesión que yo utilizo incluso en distintos dispositivos y ya tendría todo este modelo funcionando. Le digo continuar. Es bastante posible que me diga que tengo que meter la contraseña. Esto es muy importante que te pida la contraseña porque los virus suelen entrar de esta forma. Si a nosotros no nos preguntan la contraseña y nosotros no estamos seguros de qué es lo que estamos instalando, entonces no lo hacemos. Entonces nos piden la contraseña y hay una barrera. Entonces eso es muy importante, ese motivo de seguridad. Si, por ejemplo, nos dedicamos a la ciencia y a la educación, pues tendríamos que ir a esta especie de categoría y aquí tendríamos, pues, oye, que mi hijo quiero que tenga unos juegos para educativos. Pues entonces aquí tendríamos toda una selección donde yo podría definir pues, qué juegos educativos le daría a instalar Scratch y entonces ya estaría instalando. Estoy instalando Spotify y Scratch. Y a partir de aquí yo ya podría dejar para que mis familiares pudieran desarrollar cualquier tipo de actividad dentro de, que en este caso, ya os digo, no, no es tan complicado como instalar una aplicación en tu teléfono. Este es un formato de instalación de programas. Hay otros más, ¿eh? Por ejemplo, yo también me puedo meter en Internet y buscar un programa que no esté dentro de este gestor de software. Imaginaros que, por ejemplo, aunque no esté disponible en toda esta biblioteca, a Internet y, por ejemplo, buscar cuál es mi programa que yo quiero instalar en este. Entonces, yo, por ejemplo, ahora quiero instalar un programa que es para las impresoras 3D, para que mi impresora 3D pueda generar el archivo que me permite imprimir modelos 3D. Entonces, muchas veces cuando nos metemos en una página web, nos van a dar tres formatos casi siempre, que van a ser los distintos sistemas operativos que nosotros vamos a usar. Entonces, yo le voy a dar aquí, me dará, o bueno, no sé si me lo va a descargar directamente, porque ya habrá detectado que estoy en un Linux, pero yo le voy a decir, a ver si me deja, sí, estoy de acuerdo, y aquí en software tendré que download for free y tendrá que descargarme una versión que veis aquí, que sería el formato Linux. Por defecto siempre está en Windows, porque casi todo el mundo utiliza un Windows, pero entonces yo tengo que descargar esta versión. Y vais a ver que no es tan difícil el descargar una versión concreta y decirle que la ejecute. Hay muchos modelos también, he de decir, puede que haya alguno que se complique un poco más, pero más o menos, a medida que va avanzando el tiempo, todos estos... todo esto se va adaptando poco a poco. Le doy a guardar archivo. En este caso, veis que el formato es una imagen, app, es como el que utiliza Mac, que también utiliza una especie de imágenes que solamente hay que darle doble clic y así está completamente y ya está. Entonces está descargando. Lo único que tendré que hacer será hacer doble clic y ya tendré el programa instalado. Bueno, son 142 megas, así que esperamos un poco. Y, a ver, entonces me imagino que ya se habrán instalado pues mi Spotify y mi Scratch. Vamos a ver si está por aquí. Hay muchas veces que no coge bien dónde las guarda, pero bueno, no pasa nada. Si le decimos en programación, está Scratch. Squeak. Vaya, no lo encuentro. ¿Y el buscador? Pues también es una opción. Es bastante posible que tampoco se haya descargado.
que este formato va más lento que mi ordenador normal. Hay otra cosa que también puedo comentaros, es DuckDuckGo. No sé si conocéis, es un buscador que sería el contrario a Google, porque este no te hace esta gestión de quién es tu perfil, no trabaja lo de que es un perfil. Entonces puedes gestionar en tu navegador tu propio motor de búsqueda. En este caso, Linux define como DuckDuckGo por defecto. Entonces, DuckDuckGo por defecto ya te dice que tu privacidad va a estar segura sin necesidad de irte a un Google. Eso no significa que no puedas utilizar Google. Te puedes meter en configuración y escoger a Google para que sea tu buscador favorito. Pero, bueno, siendo que tenemos toda esta tecnología en el que no nos interesa, pues bueno. Vale, aquí, en este caso, ¿quieres buscar una aplicación para abrir este archivo? Voy a decir que no, porque aquí hay un pequeño truqui que cuando le damos avisos quiero que permita ejecutar el archivo como un programa. Entonces, cuando le damos solamente a este clic, ya le puedo hacer doble clic y ya se me abrirá el programa como tal. Entonces, Linux tiene muchos truquitos en este sentido, pero cuando ya lo sabes, ya puedes empezar a desarrollar tu actividad como si no pasara nada. A ver, cierro esto. Voy a ver si me funciona. Aunque no creo que vaya a ser muy rápido, pero no pasa nada. Y no sé si me he instalado ya ni el Spotify ni nada. Pues no, parece ser que no. Bueno, ya veis aquí, está cargando los plugins, está haciendo todo lo que tiene que hacer. Y se me abrirá el programa como tal. Adrián. Dime. Sí, bueno, solo mientras se carga. Respecto de DuckDuckGo, ¿tienes alguna recomendación? O sea, no sé cómo decirte. Yo lo he usado, pero al final no sé por qué siempre me voy a Google. No sé si por inercia. No, mira, yo creo que sé por qué es. Sí. Yo, por ejemplo, si te soy sincero, utilizo más Google que DuckDuckGo porque las búsquedas no me las hace tan bien. Ya, Evidentemente es porque no tiene una base de datos y una estructura tan grande como Google para ofrecerte respuestas a lo que buscas rápidamente. Entonces, lo que puedes hacer, si quieres, hay otras formas de tener privacidad y poder utilizar Google. En este caso puede ser que utilices la ventana privada, una pestaña de incógnito, o sea, estos elementos que protegen tu privacidad y podréis seguir utilizando Google. Y entonces DuckDuckGo... Nada, simplemente es, pues, si sabes buscar bien, o sea, claro, también hay que tener habilidad en buscar. Ya, claro, vale. O sea, que tengas que, si que sabes qué es lo que estás buscando, lo vas a encontrar fácilmente. Si lo que estás buscando es algo muy genérico, pues, no sé, voy a comprar, pues, una vajilla nueva en Amazon. Pues bueno, te podrán salir anuncios o te podrá salir un blog de cocina. Entonces, pues bueno, depende de muchas cosas. Vale, pues aquí ya, a ver, como habéis visto, aunque ha sido un poco lento, porque ya os digo, está mi programa utilizando una máquina virtual, veis que se instalan los programas bastante fácil, el entorno es bastante intuitivo, como podría ser cualquier otro, y no tiene... Entonces, con esto ya, si queréis, podemos acabar. Y nada, oye, pues... Bien. A ver, que dejo de compartir pantalla. ¿Tenéis alguna duda más a este respecto? Ay, no, espera, que si me falta media hora. Sí. Vale. Bueno, pues a partir de aquí ya, si queréis, hacemos algo más distendido, que es eso, pues hablar sobre qué herramientas son las que os gustaría utilizar,
hacia dónde querríais ir, cuáles serían vuestros intereses. No veo mucha gente conectada ahora, tío. Sí, la instalación de la máquina virtual, o sea, yo ahora, bueno, finalmente hace poco, llorando mucho, compré un portátil con Windows en vez de Linux por Sí. culpa de Alemania. Entonces, sí, o sea, ya llevaba tiempo pensando, me quiero instalar el sistema Linux en mi máquina. Sí. Entonces, o sea, luego no, quiero decir, si tienes las dos, al final usas las dos Vale, o... aquí explico un poco. Eh, existe la forma de poder tener en tu mismo ordenador dos sistemas operativos distintos. Entonces, lo que hace el ordenador es acceder a una pantalla de inicio que realmente no es un operativo, es simplemente un gestor de arranque. Se llama gestor de arranque. Y el gestor de arranque lo que te dice es, oye, ¿qué sistema operativo o qué posición del disco duro quieres acceder para poder utilizar o un Windows o un Linux? Entonces, claro, tienes que tener espacio en el disco duro para poder meter dentro pues un Windows, puedes meterse en otro espacio tu Linux y entonces lo que hace el programa es acceder a ese espacio y darte las funcionalidades del sistema operativo. Entonces, hay una cosa que sí que me parece importante cuando tienes un híbrido y es que, claro, si tú tienes, vamos a hacer una compatibilidad. La compatibilidad consiste en que si yo tengo un programa, que tengo un documento que solamente se puede ver con, por ejemplo, una hoja Excel, ¿vale? Si yo lo tengo en un disco duro, que es un Windows, el Linux no lo podría leer. O Windows no podría leer la hoja Excel que está en el Linux. Es decir, no se pueden leer entre sí. Bueno, entonces lo que se puede hacer es crear un tercer apartado del disco duro donde sí que lo puedan leer los dos, que solamente sería como datos. Es como meter un pen. Entonces tendríamos una partición de Windows, una partición de Linux y entre medio hay digamos, un disco duro donde tendríamos todos los datos. Si quieres te enseño cómo tengo el mío y veréis a qué me refiero. A ver. O sea, porque, por ejemplo, los programas, si tú tienes LibreOffice, pues claro, no pasa nada porque Son tanto... compatibles. De hecho, es más compatible todo lo que... O sea, quizás puede ser también un pequeño problema de Linux, porque lo que hace es tener máxima compatibilidad con todo. Entonces te va a ofrecer muchísimas más alternativas que solamente utilizar un formato concreto que es el que siempre utilizas. Entonces, pues puede ser un poco lioso. Mira, te he compartido pantalla, ¿ves? En mi pantalla. Sí, sí, Vale. sí. Pues en mi equipo, yo lo que he hecho es que Windows, por ejemplo, no puede ver qué es lo que tengo un Linux. ¿Ves? Tengo un disco local C y aquí tengo uno D. Está un poco lleno, pero bueno. Lo que ocurre es que este de aquí en medio, aquí está Windows y aquí en medio están todos los datos que yo puedo utilizar y cuando yo me vaya a Linux, lo que va a hacer Linux, podría ser, por ejemplo, imagínate que es una nueva aquí, pues podría acceder a este independientemente de que este no lo pueda leer. Entonces, al ser una especie de disco duro intermedio, yo puedo utilizar los dos a la vez. Pero ese disco intermedio está dentro de la unidad D. Sí, claro. Este tiene 400 gigas, 399 gigabytes. Y yo lo tengo ahora hasta arriba de cosas, pero yo cuando me vaya a Linux, yo por ejemplo digo, ostras, quiero ver una película, pero si lo tuviera aquí dentro de Windows, en una carpeta que va a ser descargas de Windows, no podría leerlo. Bueno, desde Linux a Windows sí que puedes leerlo, eso es algo muy curioso. De Windows a Linux no puedes leer, de Linux o sea, de Windows a Linux no puedes leer, de Linux a Windows sí. Entonces, si yo lo pongo aquí en la carpeta intermedia, yo puedo leer todo y podría ver todas mis series favoritas desde esta carpeta intermedia. Podría utilizar las hojas Excel desde los dos sitios. Serían compatibles. Entonces, eso sería, vamos, lo mejor del mundo. Y luego ya, como lo quieras desarrollar, pues eso.
Entonces, lo que te estaba hablando antes era el gestor de arranque. Gestor de arranque, voy a poner aquí en internet. Si vamos a imágenes, lo que te aparecería al principio es una página, o sea, es como una especie de selección. Mira, aquí. El gestor de arranque te dice, aquí tienes un Ubuntu y luego aquí tienes unas cuantas cuestiones, pero aquí tienes otro Ubuntu. Es decir, son dos sistemas de Linux. Entonces puedes tener un híbrido. Aquí hay una persona que tiene un Windows 7 y un Windows XP. Entonces, lo que hace al principio el programa es decir, oye, tienes dos sistemas operativos, ¿cuál quieres utilizar? Entonces tú puedes elegir cuál versión es la que quieres. Entonces, esa es una opción que te permite extender el sistema operativo pues, en cuanto a tus necesidades. Muy bien. Pero claro, aquí estamos hablando de un tema un poco técnico. Sí, sí. O sea que Sí, si sí. te quieres aventurar, te podemos ayudar en lo que quieras. Gracias. Sí, también, bueno, trabajo en Evercivis, entonces tengo compañeros que me ayudarán, pero bueno, muchas gracias. A ver, ¿alguna duda más al respecto de todo esto? De software libre. No hemos entrado mucho en cuanto a software libre. Bueno, al principio sí, pero me gustaría que, mira, yo hablo de software libre, pero estoy utilizando un PowerPoint, pero no pasa nada. A ver, me gustaría que os echarais un vistazo a estas conferencias que suele dar, por ejemplo, en este caso Richard Stallman, sobre software libre. Dice, lo que os decía al principio, dice cosas que tienen mucho valor, que tienen mucho sentido, porque realmente nosotros como ciudadanos no nos damos cuenta de cuánto podemos extender nuestra funcionalidad, nuestros dispositivos, como es un ordenador o dispositivo móvil, y digamos que también tenemos nuestra responsabilidad y nuestras obligaciones con respecto a la tecnología. Y la segunda, que es la de código Linux. En este caso es la historia de cómo Linux surgió, de cómo empezó toda esta especie de carrera de software libre. Entonces, se aprenden muchas cosas, la verdad. Y luego hay también una gran parte de lo que es activismo de software libre, en el que las comunidades se juntan para desarrollar o para elaborar una vía de acción. Hay mucha documentación, pero bueno, poco a poco, con 2 documentales yo creo que tendréis suficiente. Os voy a poner 3, pero no, voy a dejar 2. A ver, pregunta, ¿conocéis algún programa de software libre además de los que puede aparecer aquí? También hay que decir una cosa, el software libre como tal no tiene por qué estar en un Linux. O sea, podemos descargar cualquier programa de estos en un Windows y podría funcionar perfectamente. Yo, de hecho, tengo LibreOffice en mi ordenador, tengo GIMP, Inkscape, o sea, si yo voy a mi ordenador, tengo todos los programas que necesito. A ver, pues aquí tengo Inkscape, tengo un gestor de contraseñas que también es libre. Pero tengo muchos programas que son libres y los estoy utilizando en un Windows, además de los que ya me proporciona Windows de gratis. Pero bueno, ya son otras cuestiones. Dependiendo de qué es a lo que os dediquéis, podéis utilizar todas estas aplicaciones. Y si vais un paso más allá, llegaríais al apartado de desarrollo. El apartado de desarrollo, a lo que me refiero es que si yo voy a un repositorio en GitHub donde existe mucho código, pues por ejemplo, este de aquí es mi GitHub, yo aquí he publicado todos mis proyectos que realizo, que he realizado hace ya bastante tiempo, porque hace mucho que no lo... pero por ejemplo, si yo quisiera dedicarme a los videojuegos, pues sé que hay un repositorio donde se llama pues Unreal. Unreal, que es el que... Unreal Engine, aunque no lo... Bueno, hay repositorios
Bueno, ya veis aquí cuántos repositorios hay. Todo esto solamente por hacer una búsqueda, 2 millones de código, 2 millones de proyectos. O sea, es una pasada de toda la gente que existe aquí que puede desarrollar. Aquí tenemos los lenguajes en los que se ha desarrollado. O sea, GitHub sería como la plataforma de referencia para poder buscar un proyecto concreto en cualquier cosa. Entonces, pues por ejemplo, si yo quiero buscar algo que esté relacionado con Alexa, pues también podría buscar Alexa y ver si hay alguien que haya hecho alguna skill, alguna especie de aplicación para que me diga cómo funciona. Pues mira, aquí Alexa que tiene un libro de cocinas. Pues este sería el siguiente apartado y te dicen la explicación de cómo hacerla, de cómo instalarlo y tendrías el código abierto para poder saber qué es o cómo funciona. Tienen un apartado de licencia. En este caso tiene... Uy. Sí, that is fine. Anda. Este tiene muchas licencias, de hecho. Entonces, hay mucha documentación y hace falta, pues, leerse... Madre mía, un montón de cosas. Entonces, el apartado de desarrollo tendría que ver mucho con buscar qué es lo que necesitas, aplicarlo y luego ya desarrollar. Pero eso ya es otro nivel. Dime. Sí, bueno, perdón, porque la pregunta quizás no es muy práctica, que es Sí. de lo que estás hablando tú ahora, pero, o sea, ¿por qué cuando Microsoft compró GitHub, o sea, ¿qué significa? O sea, yo no entendí esa asociación de... Vale. Tú puedes... Sí. Perdón, mi pregunta es muy vaga, lo siento. No, pero resulta que yo aquí en la última página de la presentación tenía eso mismo, pero no lo he puesto. Vale. Y aquí hay un ¿sabías qué? En este caso, GitHub es la mayor plataforma de desarrollo de software libre y fue comprada por Microsoft en 2018. ¿Sí? Sí. Vale, y la pregunta es el ¿por qué? Sí, o sea, qué asociación tan sorprendente, ¿no? Microsoft es una compañía que hace unos productos y GitHub son repositorios. Bueno, Sí. quizás tiene todo el sentido, pero yo no lo acabo de entender bien, ¿no? Simplemente querían El cambiar su sentido, modelo de negocio, querían acercarse, como has dicho antes, a esa sí, cultura. sí, completamente. O sea, si una... A ver, Windows en su momento, antes de 2018, sacó Windows Vista, Windows 7, Windows 8, o sea, fue lanzando una serie y que realmente no fueron del gusto de todos y estaba perdiendo, digamos, público. Sacó el Windows Phone. El Windows Phone se fue a pique porque estaba Android. Android es un Linux. Linux es un móvil Android. O sea, está en tu móvil Android. Entonces estaba perdiendo toda esa carrera en cuanto a lo que es el software libre. O sea, todas las compañías que estaban en su entorno estaban desarrollando en ese sentido de software libre y entonces tendrían que estar a la altura. ¿Qué es lo que hizo? Cambiar su modelo de negocio. Creo que también cambiaron al directivo, no al directivo, sino al que gestionaba un poco las estrategias de la empresa y entonces lo hizo muy bien. Porque lo que hizo fue hacer, seguir con ese modelo de negocio en el que establecían una serie de licencias. Es decir, Microsoft sigue siendo el escritorio del ordenador. Sí. Eso por ahora no se lo ha quitado nadie. Ya. Pero ahora tiene que seguir con esas otras cuestiones. ¿Qué es lo que está apostando ahora mucho? Azure, que es la plataforma de cloud en la nube, que no sé si te suena, ¿no? ¿Cuál? Azure. A mí no. Microsoft Azure. Vale. Pues, ¿qué es lo que... las empresas que están ahora son Amazon, Microsoft, creo que AliExpress estaba también metiéndose en lo que se desarrolló en la nube y Apple. Vale. No sé si hay alguna más. Entonces, Vale. desarrollo en la nube, ¿a qué se dedican? Los servicios son totalmente diferentes. Están cambiando el modelo de negocio, que es el que os estaba explicando justo aquí. Sí. Están cambiando el modelo de negocio en un formato de Big Data, inteligencia artificial, datos, análisis. Entonces, necesitan una serie de plataformas en las que los usuarios estén dando uso más al cloud que al escritorio en sí. Ya. Y el estar del lado del software libre les conviene.
A ver, Ujú. es una estrategia y lo han hecho bien. La verdad es que lo han hecho bien. Sí, Por sí, sí, sí. ahora, GitHub sigue permaneciendo. También hay que decir una cosa. En el momento en el que vendieron GitHub, es decir, GitHub estableció una cláusula que decía que tenía que permanecer con la misma, con el mismo sentido, con la Sí, misma formato abierto. Es sí. decir, que no podían cambiar a un Ajá. formato privativo. Vale, Entonces, tenían una cláusula que no les permitía hacer todo lo que quisieran. También vale. hay que decir que Windows no las tenía todas consigo, pero la Ajá. compraron y por ahora está cumpliendo bien. Vale, Y vale, vale. bueno, como también extras, el sistema operativo MacOS, el de Mac, es un primo lejano de Linux. También Ujú. está basado casi en muchos factores de lo que es Linux. Y las mayores contribuciones al software libre son desarrolladas por empresas. Quizás también tendría que haber añadido alguna cuestión más de empresas que han desarrollado su actividad profesional en el software libre, algo que no es muy común, pero que tampoco a la primera vista puede decirse que no es eh, que no les proporciona tanto rédito económico como el que podrían esperar, al ser, o sea, al tener una filosofía más que un concepto de ganar dinero. Ay, a ver, ¿puedes explicar otra vez esto, porfa? Si una empresa se dedica, por ejemplo, desde el principio a desarrollar software libre. Entonces, claro, eso no te garantiza que vas a tener éxito. Ya. Tener software libre es simplemente que tu código está disponible para replicar y tal. Entonces, claro, tienes que ser muy bueno, tienes que tener mucha buena estructura para poder desarrollar y que todo el mundo esté contento, que tú tengas clientes, etc. Entonces, en el lado de la empresa, las estrategias que se siguen no es definirse como software libre por completo, sino tener una parte de software libre y luego tener una serie de servicios que son los que te proporcionen dinero. En este caso, a lo que me refiero es a ver si me acuerdo, a servicios de consultoría, son los Ujú. más comunes, es decir, servicios de gestión de soporte técnico. Ujú, Se ujú. suelen ver mucho porque cuando vas a internet, no sé, por ejemplo, yo digo servidores, ¿no? Por ejemplo. Y entonces yo tengo aquí servidores de IBM, o sea, tengo muchos productos que yo los puedo comprar. En este caso estaría comprando un servidor y hay algunos que incluso son gratuitos, bueno, son gratuitos en su medida, o que son de muy poco dinero, es decir, no ganan mucho dinero. Eh, pero que luego si te metes, pues tienen este formato de enterprise, o sea, que tienen un formato para empresas, o sea, que tienen muchos niveles de pago. Ujú. Hace uno que vi muy poco, que creo que aquí en el lado de la empresa sí que puede ser muy interesante, que es Odoo. Odoo es un software empresarial integrado de software libre, de código abierto, bajo licencia LGPL. Entonces, este es muy interesante porque es una aplicación que tú le puedes ir añadiendo distintas necesidades para integrar en tu negocio o empresa. Y totalmente software libre. Puedes hacerlo tanto desde su cloud, que creo que tienen aplicaciones en cloud, Ujú. como ponerlo en tu propio servidor. Entonces tú dices, necesito un CRM para ventas online. Entonces tendrías que añadir este. ¿Qué es lo que tiene? Que la plataforma en sí de Odoo es gratuita, aquí comienza ahora, es gratis, Ujú. pero cuando vas al elemento que tú quieres añadir, este sí que es de pago a veces. Mira, este puede que no. Pero cuando te metes dentro de todas las necesidades o aplicaciones que tú necesitas para tu negocio, facturación, hojas de horas, o sea, son como muchos elementos, un CRM que necesitas para hacer muchas actividades y que son muy demandadas dentro del mundo empresarial. Pues aquí es donde ya entra un poco el formato de ausencias. Pues si yo quiero añadir, tendré que pagar un algo. Seguramente no es mucho, pero pero digamos que el negocio está ahí, en que Ujú. puede ser de código abierto, pero hay pequeños módulos que no son de código abierto, que Ujú. simplemente son... Y bueno, luego también podemos hablar de otras muchas plataformas como puede ser Patreon. Patreon, que es el formato de yo quiero desarrollar un proyecto y quiero ganar dinero con ello, pero no tengo. Entonces,
es el formato de empezar a lanzar algo y que no te lo pague una inversión, sino que te lo pague gente que te sigue. Instagram, o sea, redes sociales, o sea, tener un público es lo que te va a dar el dinero. Entonces, bueno, hay muchas cuestiones en este sentido. Bueno, si es que hay un montón, si es que es para... Entonces, muchas aplicaciones son de software libre. Y entonces, los modelos de negocio tienen que cuidarse mucho de, si van por esa línea, pues que sean, pues eso, congruentes con lo que hacen y luego, pues, muchos servicios. En este caso, Amazon, Google, Microsoft, Apple son los que disponen de prácticamente toda la infraestructura para poder desarrollar mucho en este sentido. Google me ha faltado de poner en esa lista, por cierto. Ofrecen muchos servicios cloud y que luego los pagas, evidentemente. Pero también generan mucho contenido gratuito y libre. A mí, por ejemplo, Google, he de decir que me gusta porque sí que te facilita mucho las cosas para hacer barbaridades. En este caso, para proyectos. Como pueden ser aplicaciones, pueden ser, pues eso, desarrollo de bases de datos, o sea, cosas que para un desarrollador sería un paraíso. Y ahora lo que está virando mucho, lo que sí que se está viendo mucho es que la inteligencia artificial, que está pegando muy fuerte, tenemos OpenAI. ¿Vale? Esto es una página web donde tanto investigadores como profesionales, como gente que no se dedica a esto, dedica a hacer inteligencia artificial de forma abierta. Me gusta mucho porque lo malo que tiene la inteligencia artificial es que necesita muchos recursos que no sueles tener en casa. ¿Quién te los proporciona? Google, Amazon, Microsoft y aquí me falta Apple. Entonces, lo que haces es contratar un servidor que tiene Google, por ejemplo, y entonces tu código ponerlo a prueba dentro de sus ordenadores. Entonces, aquí OpenAI se llama, mejor dicho, tienes un montón de recursos para poder desarrollar estas actividades, pero claro, aquí ya te estás metiendo en el mundo de la inteligencia artificial, machine learning. Hay algunos que son más adaptados, otros que menos, y luego ya cada una de las empresas te dan sus servicios bastante más caritos para hacer este tipo de cosas. En este caso concreto, una empresa puede tener un asistente personal adaptado para que tú puedas pedirle algo y que te haga un pedido sin necesidad de tener a una persona al teléfono. Esa podría ser una posibilidad. Ok, yo me estoy enrollando mucho ya, ¿no? No, está muy bien. A ver. En cuanto a desarrollador, yo, por ejemplo, he visto muchas cosas y me ha gustado mucho. De esta lista hay un mundo detrás que es como infinito y que la verdad que se disfruta bastante. Y luego está el mundo que puedes utilizarlo en tu día a día y que también puedes aprender muchas cosas. Así que yo os animo a que vayáis utilizándolo. No solamente, o sea, por probar. Si hay alguna cosa que nos convence, pues entonces deja de probarla y ya está, era gratis. Claro. No pasa nada. Es cuestión de ver qué es lo que te ofrece y si avanzas más en eso, pues, oye, mira, esto me parece una tecnología que pues, no me la estaba dando Windows antes. No me la estaba dando por defecto. Pues, porque yo, por ejemplo, los editores de vídeos son los que más me gustan. En este caso, OpenShot y en este caso es Handbrake. Cuando yo tengo que hacer un vídeo, por ejemplo, quiero publicar en internet, pues y quiero hacer efectos, no hay casi ninguna solución que no sea de pago casi. Pero estos son libres y entonces pueden no tener todas las opciones que me puede tener un After Effects o alguna cosa o algún otro programa, pero oye, para lo mínimo me da y funciona perfectamente. ¿Y el de la piña y El de la piña
Este es Handbrake, también es para edición de vídeo. Ah, vale. Handbrake es... yo lo he utilizado mucho para hacer formatos open source, video transcode. Lo que hace es cambiar de un formato a otro y lo hace muy rápido. O sea, si yo, por ejemplo, tengo que crear un vídeo y lo tengo que pasar o a mayor calidad o a menor calidad, o lo tengo que formatear o alguna cuestión de este tipo, Handbrake es bastante rápido con respecto a otros que he utilizado y que, bueno, pues no sé, los mejores. Ya digo que las soluciones privativas no tienen por qué ser las mejores. Yo lo he comprobado, de hecho. Hay algunas que son bastante más rápidas. Luego también depende del ordenador. Claro. Un caso aparte también tendría Wikipedia. Existen muchísimas plataformas que son abiertas, pero claro, lo que están en Internet. Es decir, no forman parte, no es un código como tal, sino es una gestión de una comunidad que está proporcionando unos recursos abiertos. Entonces, este también es un efecto valorable. Toda una enciclopedia al que podemos asistir todos y que todos los enlaces que tengo aquí, vamos, si no son de Wikipedia, casi nada. Entonces, esta presentación os la voy a dejar publicada. Los enlaces en la descripción, bueno, cuando se publique en YouTube también voy a dejar la publicación de los vídeos de los documentales y seguramente el enlace a esta presentación, ¿vale? Genial. Cada uno de los elementos que tenéis aquí son enlaces a los que podéis acceder y entonces encontraréis toda la información que necesitéis, ¿vale? Muy bien. Así que nada, chicos, pues con eso ya todo y yo con esto me despido.